Un pequeño repaso de los 3 mensajes anteriores. El tema general de los mensajes de esta conferencia es conocer y hacer la voluntad de Dios. En el primer mensaje, el tema era simplemente la voluntad de Dios. Vimos un versículo importante en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Fue conforme a la voluntad de Dios que todo fue creado. Así que la voluntad de Dios es la fuente. Luego fuimos a Colosenses, porque ese libro nos revela que la voluntad de Dios es que el Cristo todo inclusivo sea nuestra vida, nuestro disfrute y nuestro todo. Luego consideramos Efesios. Y allí es tan claro en los capítulos 1 y 4 que la voluntad de Dios es edificar la iglesia, el cuerpo orgánico de Cristo. Y lo que está en el corazón del Señor para cada uno de nosotros, que el velo sea quitado y veamos que la voluntad eterna de Dios tiene que ver con Cristo y la iglesia. Fuimos creados para esto, redimidos para esto y regenerados para esto. Así que muchos de nosotros, por la misericordia y gracia del Señor, estamos en la vida de iglesia para, de hecho, cumplir esto. Luego, una vez ha quedado resuelto que estamos aquí con respecto a Cristo y la iglesia, entonces podemos pedir al Dios soberano cuál es tu voluntad con respecto a mí en todo sentido. Y luego Dios el Padre, quien es la fuente, nos lo dará a conocer. Luego podemos ser rescatados de vivir conforme a la voluntad permisiva de Dios. Y en vez de ello, hacemos la voluntad perfecta de Dios, su voluntad eterna. Esto puede ocurrir no solo personalmente, sino también corporativamente. Aquí hay un breve ejemplo, no diré exactamente cuándo, y no les diré dónde en la tierra, pero fue tan claro que el número de las iglesias en esta área, más de 30 iglesias, estaban pasando por mucho sufrimiento y tribulación. Y en este tiempo particular del año había una festividad junto con el fin de semana, un feriado, y el Señor tenía en su corazón una carga de ministrarles algo particular a esas iglesias, a todos los santos. Pero cómo ocurrió no sabemos, pero algunos colaboradores decidieron, bueno, tendremos un tema de lo que nosotros estamos haciendo. Y una vez ocurrí acerca de eso, porque yo estaba involucrado con otro asunto en otro fin de semana, fue tan evidente. Esto fue algo que Dios permitió. Este es un asunto muy arriesgado. Pensamos, esto está bien, bueno. Acordémonos. Leeremos estos 3 versículos en Mateo 7 nuevamente. Puede ocurrir que creyentes entre nosotros, colaboradores entre nosotros, al comparecer ante el Señor, digan, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y que Él diga, apartaos de mí, hacedores de iniquidad.
Sí que tenemos que ser iluminados por medio de la palabra con respecto a la voluntad de Dios, con respecto a Cristo y la Iglesia. Luego en el mensaje 2 avanzamos para ver que a fin de que la voluntad de Dios sea llevada a cabo, Él necesita de nuestra cooperación. Él quiere llevar a cabo esto con nosotros. Él creó el universo sin nosotros, pero ahora Él está llevando a cabo su voluntad con nosotros y por medio de nosotros. Y la otra parte de ese mensaje es orar con respecto a la voluntad de Dios. Y anoche estábamos en otro asunto con respecto a hacer la voluntad de Padre en esta era, hacer la voluntad de Dios, de nuestro Padre en esta era. Pero comenzamos con una palabra de apertura con respecto a dos esferas en las cuales estamos viviendo, ya sea que nos demos cuenta o no. En ambas esferas, la voluntad de Dios debe ser hecha. La primera esfera es que estamos en la era de la gracia. Estamos viviendo en la esfera, el ámbito, el territorio de la gracia, la cual nos suministra de manera todo inclusiva. Tenemos mucho gozo por medio de la gracia. Y señalé el último versículo en la Biblia. Que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Pero también hay otro aspecto. Y este es el gobierno de Dios. Brevemente vimos Primera de Pedro. Esa epístola trata sobre la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Y darnos cuenta de que estamos bajo dicho gobierno y que a fin de hacer la voluntad de Dios de manera completa, debemos estar no solamente en la esfera de la gracia, sino también en la esfera del gobierno de Dios, esto es su autoridad, y luego todo estará claro. Ahora nuestro entendimiento es completo y nos damos cuenta, Señor, con respecto a Cristo y con respecto a tu gobierno, que tu voluntad sea hecha. Y te pido personalmente, por favor, muéstrame y capacítame para hacer tu voluntad, bajo la gracia y bajo el gobierno. Y luego avanzamos para dar el mensaje, para abrirnos, para ver la relación entre la voluntad de Dios y el reino de Dios. Por una parte, podemos decir objetivamente, hay una distinción entre la voluntad de Dios y el reino de Dios. Hay una distinción. Pero en la enseñanza y en la experiencia en el Nuevo Testamento, estos dos son de hecho uno en nuestra experiencia. La voluntad de Dios y el reino de Dios son una sola esfera. Por eso llegamos ahora al mensaje 4, acerca de, cuyo título es Hacer la voluntad del Padre por causa del reino. Después de pasar algún tiempo en la primera sección, llegaré a Mateo 7, 21 al 23 y consideraremos esos versículos directamente y luego llegaremos a los puntos secundarios. De modo que la luz será muy resplandeciente. Como señalé anoche, en Lucas 12, hacia el final, el Señor dijo, en ese día cuando todos los creyentes comparezcan ante el tribunal de Cristo, muchos podrán decir, Señor, yo no sabía cuál era tu voluntad. No sabía nada acerca de tu economía. Y el Señor podrá decir, yo sé, me doy cuenta de eso.
Tienes que ser perfeccionado por 1000 años, pero tu disciplina será limitada porque tú no sabías. Pero aún así debes ser perfeccionado para madurar en vida, a fin de vivir por los siglos de los siglos en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Pero aquellos que sabían, tenemos más responsabilidad. No podemos decir, no sabía. Y él podría decir, bueno, ¿qué tal? Marzo 8, 9 y 10, ¿no estabas tú en Phoenix en aquel tiempo? Sí. Y es que escuchaste algunos mensajes acerca del reino, acerca de la voluntad de Dios. Sí, los escuché. Así que no puedes decir que no sabías. Así que es una bendición tener la verdad en la palabra, que ésta sea clara para nosotros. Pero sobre la base de lo que conocemos, tenemos una responsabilidad particular. Pero yo considero también esto es un privilegio, porque esto abrirá el camino, como veremos, para que podamos hacer la voluntad de Dios, es decir, la voluntad perfecta de Dios no permisiva, y crecer en vida hasta la madurez y servirle a Él fielmente para que estemos listos, como se menciona en Primera de Juan en 2 o 3 lugares. Tendremos cierta confianza, no habrá temor al comparecer delante del tribunal de Cristo, porque nuestro ser interior dará testimonio que expresábamos a Cristo, vivíamos a Cristo, ministrábamos Cristo a otros, hacíamos la voluntad de Dios, estábamos involucrados en la edificación del cuerpo orgánico de Cristo. Y el punto más elevado es, Señor, por tu gracia y suministro de vida, nosotros participamos en que la novia se preparara. Ahora llegamos a la primera sección. El reino absolutamente guarda relación con la voluntad de Dios y completamente cumple la voluntad de Dios. De hecho, el reino de Dios es la voluntad de Dios. Leímos ese versículo que nos da a conocer esto. Esto tiene que ser inscrito en nuestro ser, no solamente algo en nuestra mente, aunque es allí donde comienza. Volvemos nuestro corazón al Señor, llegamos a ser un vaso abierto, ponemos la mente en el Espíritu y luego nos damos cuenta de que el reino de Dios y la voluntad de Dios son idénticos, no en la teología objetiva, sino en la experiencia. Van juntos. Dice, como pueblo del reino, nosotros estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre. También podríamos decir, estamos todos vivos, todos fuimos creados, todos nacimos, todos fuimos salvos, todos fuimos regenerados, para que fuésemos personas en la tierra que hacen la voluntad de Dios. Para eso estamos aquí. No importa cuál sea nuestra edad. Quizás tenga 17 años de edad, en su último año de la escuela secundaria. No es demasiado joven. Usted tiene la vida y naturaleza de Dios. Cristo está haciendo su hogar en el corazón de ustedes. El Señor está intercediendo por ustedes, pastoreando su alma, y Él quiere que usted sepa que la voluntad de Dios es el fundamento para nuestra vida en la tierra. Y estamos aquí para hacer la voluntad
del Padre, no importa dónde estemos, dice que no estamos aquí para conocer la voluntad del Padre, sino más bien estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Padre. B. A fin de hacer la voluntad del Padre, necesitamos entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. ¿Qué son estos versículos? Quisiera leérselos. Mateo 7, versículos 13 y 14. Porque podríamos decir que esta es la puerta, la entrada a esta experiencia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es un versículo, nunca llegará a ser uno de los favoritos, pero es muy importante. Si verdaderamente queremos vivir en la realidad del reino de Dios y hacer la voluntad de Dios, si queremos entrar en esta esfera, es un camino muy angosto, muy restringido. Y el 1 nos da ciertos detalles. La puerta estrecha excluye al viejo hombre, el yo, la carne, el concepto humano y el mundo con toda su gloria. Solo aquello que corresponde con la voluntad de Dios puede ingresar. Así que todos nosotros que tenemos el deseo de entrar en la realidad del reino de Dios y hacer la voluntad de Dios en esta esfera, nos daremos cuenta de que estamos siendo restringidos. La cruz será aplicada a nosotros, no será sufrimiento, pero todas las cosas naturales, todas las cosas anticristo, es decir, no solamente que se oponen a Cristo, sino que reemplazan a Cristo, que lo sustituyen. Si Cristo ha de ser todo inclusivo en nuestra experiencia, entonces ciertas cosas en nuestro ser deben ser reemplazadas por Cristo mismo. Así que esta es la manera en que entramos. Hay un camino espacioso. Millones están en este camino espacioso y les gusta mucho. Todo está allí. Soy salvo, voy al cielo. Ahora en el mundo puedo tener esto y aquello en esta era, pero nos estamos dando cuenta, al menos un poquito, que hay un camino angosto. Pero al andar en este camino restringido, en lo profundo de nuestro ser la vida fluye. Tenemos una fuente en nosotros conforme a Juan 4, que brota. No solamente estoy siendo limitado, sí, hay tal limitación, pero hay una profunda paz. Porque cuanto más avanzamos en este camino, más la vida fluye. Más Cristo es real para nosotros. Más somos uno con Él. 2. A medida que andamos en el camino angosto, somos restringidos por un control misterioso, invisible, interno, y vivimos bajo este control.
Solo el Señor sabe cuántos de nosotros estamos tocando este punto en particular, pero tenemos que comenzar en algún lugar y finalmente usted se dará cuenta lo que está ocurriendo en mi ser interior. Yo no lo entiendo plenamente, es misterioso. También es invisible, pero hay un control interno. Este es el Cristo resucitado como Espíritu vivificante que es uno con nosotros. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hay un control por dentro. Él no nos condena, pero nos daremos cuenta, una señal de crecer hasta la madurez. Casi al final del estudio de vida de Colosenses, el hermano Lee habla de Jacob. Jacob al final, y la señal de su madurez en el Dios triuno es la manera en que él hablaba. Y dijo, uno puede ver todo el desarrollo por la manera en que él habló y lo que dijo. No trate de cambiar su propia manera de hablar, lo que va a decir. Eso va a durar a lo mejor unos 2 minutos. Pero se dará cuenta, hay este control interior. Y vivimos bajo este control interior y en lo profundo de nuestro ser hay una profunda paz que nunca antes habíamos experimentado. Porque estamos en una travesía para entrar en la realidad del reino del Padre. Llegamos ahora al punto Romano 2. Quiero llegar a estos versículos nuevamente. Mateo 7, versículos 21 al 23. Por favor, dése cuenta que el Señor le está hablando a creyentes, no está predicando el Evangelio a la gente inconversa. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hemos sido animados a invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, Señor, Señor, vuelvo mi corazón a ti. Amado Señor Jesús, te amo. Bueno, al invocar el nombre del Señor somos salvos. Somos regenerados. Pero simplemente decir esto no nos introduce en el reino de los cielos. Porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, no el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que compartimos en cierta medida acerca del reino de Dios anoche. Y que la iglesia llega a existir tal como es revelado en los evangelios y en hechos al predicar el evangelio del reino. Y es el evangelio del reino que produce la iglesia. Y ahora la iglesia es la realidad del reino. Si verdaderamente tenemos una vista clara de la vida de iglesia, no es solamente la casa de Dios, la familia de Dios, sino que estamos en el reino de Dios. Y la meta de la iglesia es orar para que sea hecha la voluntad de Dios y para que sea manifestado el reino de Dios en la tierra. El Señor nos instará para que oremos sin cesar. No significa que no oramos por otras cosas, pero continuamos orando a medida que el Señor nos guía hasta que el reino de Dios sea manifestado.
Luego en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, muchos. Tengo el sentir que cuando Dios dice muchos, Él no quiere decir unos 14 personas, sino una vasta cantidad de personas. Muchos me dirán en aquel día es el día del juicio delante del Señor, el tribunal de Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Por favor, que esto quede claro en su pensamiento, que el Señor nos está hablando a nosotros, aquellos que somos redimidos, que somos regenerados, aquellos que han nacido de nuevo. Y solo el Señor mismo sabe qué clase de acción está llevándose a cabo, qué clase de obras se está llevando a cabo. Cuando me refiero a esta conferencia que ocurrió bajo la voluntad permisiva, supongamos, especialmente los hermanos que tienen cierta función de esta manera, hacen esto frecuentemente y sienten que han logrado algo. Pero yo no quiero estar delante de Él y decir, Señor, Señor, di mensajes en esta conferencia. Y no tenía buenos temas. Y el Señor lo presenta claramente. Entonces les declararé, nunca os conocí. Esto tiene que ver con lo que hicieron. Yo no estaba involucrado, dice el Señor. Yo solo permití que eso ocurriera. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Eso va a ocurrir. Quizás no ocurra a los queridos hermanos y hermanas en la iglesia que están sirviendo diligentemente conforme a su medida. Pero especialmente aquellos que son muy activos en la obra e interiormente se sienten muy alentados, animados en lo que respecta a lo que ellos han hecho. Pero en esa conferencia específica que dije se llevó a cabo bajo la voluntad permisiva de Dios al final, y después recibí correos electrónicos de hermanos y hermanas maduros con experiencia y me preguntaron qué era lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué fue esto? Esto nos muestra el sentir interior. Son personas a quienes yo respeto. Pero el espíritu por dentro no confirma, porque el Señor en su corazón y en su voluntad desea tener otro tipo de conferencia para ministrar de otra manera, para pastorear a los santos que están sufriendo, que han pasado y están sufriendo más de 30 iglesias, varios miles de santos. Se les libera una palabra para pastorearlos, cuidarlos en medio de esos sufrimientos y tribulaciones. Mi corazón clama, Señor, por favor, cuando esté delante de ti, no quiero escuchar esto delante de ti, al comparecer delante de ti. En vez de ello, Él me diga, bien hecho,
bien hecho, esclavo bueno y fiel. Hiciste lo que yo dispuse para ti, es decir, hiciste la voluntad del Padre. No viajaste por toda la tierra teniendo esto y aquello, pero en tu vida de iglesia, en el aspecto práctico del servicio, tú fuiste fiel, fuiste diligente. Y el talento que te di, lo usaste y fue desarrollado. Así que no eres un colaborador, ni anciano, ni esto, ni aquello. Simplemente un hermano y hermana ordinario, común y corriente en el cuerpo de Cristo, pero te quiero dar la bienvenida. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en 1000 años de disfrute, que va más allá de cualquier cosa que hayas conocido. Luego continúa diciendo, versículo 23. Nunca os conocí, apartaos de mí. No quiero estar en contacto contigo. Apartaos de mí por un periodo de tiempo. Cuando seas tratado y llevado a la madurez, claro, ya parece tiempo. Ya habrá acabado el reino de 1000 años, allí estará el nuevo cielo, la nueva tierra, y simplemente estaré tan contento, me regocijaré que tú y millones de creyentes ya han llegado a la madurez, han sido transformados, y ahora no solamente tengo la novia, sino también la esposa, y ahora el Padre está tan satisfecho. Todo hijo que fue regenerado, ahora ha crecido a la madurez. Y por la eternidad, todos estaremos juntos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Luego él dice, hacedores de iniquidad. Iniquidad. Tendré un entrenamiento por unos 2 minutos, ¿les parece? Como un ejemplo. Después que un mensaje es dado, apartamos unos 25-30 minutos para que compartan la palabra con relación al mensaje. Lo que lo tocó a usted, lo que lo iluminó, lo que lo ayudó a usted. Pero si alguien se pone de pie y empieza a hablar de algo que usted piensa que sabe, y usted habla de un tema que no tiene nada que ver con el mensaje, eso es iniquidad. Eso no está bajo el trono. Eso es confianza en uno mismo. Por eso, ya se acabó el entrenamiento. Es un gusto, una probadita, porque si usted mira hacia el final de Mateo 12, y el pensamiento principal es el siguiente, no lo puedo citar, pero el pensamiento es el siguiente, con respecto a nuestro hablar. Él dice, toda palabra está registrada y en aquel día os serán presentadas a vosotros. Dichas palabras están siendo grabadas, registradas. Quizás no al hablar con su esposa, sus hijos, pero toda palabra con relación a la vida cristiana, a la vida de iglesia. Y cuando este versículo comenzó a iluminarme, entonces me volví al Señor y dije,
y otro querido hermano aún mayor que yo. Ambos independientemente tuvimos el mismo sentir. Señor, te pido lo siguiente. Cualquier cosa que tú trates al estar delante de ti, yo te pido que trates con ello ahora mismo, hoy en día. Esto toca el corazón del Señor. No quiero esperar hasta aquel día. Y que tantas cosas, incluyendo la manera en que hago esto y aquello. Porque de nuevo, esto está en el contexto del reino. Y algo que puedo testificar, comencé a servir con el hermano Lee 1974, el 1 de abril, a pedido de él, ya más de 50 años. Y antes que él me pidió que cambiara de ciudad a Irving, serví con él 10 años. Todos jueves en la mañana estábamos allí para trabajar en los estudios vida. Nunca le escuché a él decir una palabra ociosa. Nunca, nunca. Dijo una palabra ociosa. Y esto me tocó tanto. No estoy tratando de imitarlo. Pero era un ejemplo de lo que está en Mateo 12. Esto no va a trabajar si usted se va a decir, bueno, yo voy a quedarme callado, no voy a decir nada. Bueno, el Señor tendrá la manera de cambiar eso cuando esté manejando y alguien se mete enfrente de usted probablemente dirá algo, tal vez algo un poco mal creado, así que no trate de perfeccionarse a sí mismo, sino simplemente sea un vaso abierto, ore por el crecimiento en vida. Yo estoy aquí, ahí es donde estoy. Lo que mi nieta, ella tiene 17, ella no dirá, bueno, no soy una mujer plenamente crecida. Bueno, ella se da cuenta, tengo 17 años. Pronto seré una mujer joven. Así que no tenemos que ser atribulados por donde estamos, pero simplemente queremos proceder. Que el Señor diga, hacedores de iniquidad, esto podría ocurrirnos. Así que veremos ahora, al ver los puntos de este bosquejo, si entramos o no en la manifestación del reino depende de si hacemos o no la voluntad del Padre. De hecho, no es complicado. Si usted ora personalmente sobre este versículo y le dice, habla con el Señor, le dice, Señor, verdaderamente quiero entrar en la manifestación del reino. Tú sabes que yo tengo este deseo. Esto no es algo que proviene del yo, esto es algo genuino. He estado aprendiendo acerca de esto y, Señor, espero hacerlo. Y quiero que me entrenes en todo sentido para que yo pueda entrar en el reino. Y el Señor podría indicarle, muy bien, el asunto crucial es hacer la voluntad del Padre. Esta es la clave. Y si usted por dentro está haciendo la decisión, usted quizás no sepa cuál es la voluntad del Padre directamente, con usted directamente. Pero usted lo ha establecido, lo ha confirmado. Señor, estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y, Señor, no haré
lo que tú permitas que yo haga, lo que tú permites, das permiso, como les testifiqué. No sé qué hizo que afirmara, pero tengo que agradecer y alabar a Dios que de alguna manera alguien estaba orando, el Señor me estaba pastoreando en su misericordia y gracia para impartir este pensamiento y sentimiento en mí. Así que, de una manera, de hecho no entiendo que los hermanos y hermanas vivan de cualquier otra manera, con toda esta verdad que nos rodea, que oro, espero que esto sea establecido, este asunto sea resuelto. Solamente la voluntad perfecta y eterna de Dios. La voluntad de Dios el Padre. Yo decido hacer esto. Yo puedo hacer esa decisión, pero no tengo la habilidad. Y esto es parte de nuestro aprendizaje. Y el Padre diría, yo sé. Ahora yo te suministraré, te entrenaré, de manera positiva te disciplinaré. Leemos esto en Hebreos 12. Para que puedas hacer por el Cristo que mora en ti algo que tú nunca pudieras haber hecho por ti mismo. Pero usted en singular y ustedes plural, ustedes tienen una voluntad humana de hacer una decisión. Y si no hay decisión, entonces delante de los ojos de Dios esto significa no. Todo aquello que es pasivo, en verdad es un no práctico. Pero el enemigo, como señalé anoche, está contento acerca de esto. Porque ahora él tendrá acceso a nuestro ser. Quiero leer el versículo 21 nuevamente, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No dice, sino el que conoce la voluntad de mi Padre. Así que un ejemplo muy sencillo. En el entrenamiento de diciembre de invierno 1994, el hermano Lee había pedido y unos hermanos hicieron una defensa para defender unas críticas y oposición a lo que él había hablado de la cumbre de la revelación divina. Así que envió a estos hermanos a las Filipinas. Hicimos esto, fuimos allá a combatir en pro de las cumbres de la revelación divina. Después el hermano Lee me llamó y me dijo, hay una conferencia en Malasia, por favor vaya. Y allí comenzó esta clase de actividad. Pero ahora, nuevamente, esta es la acción de la voluntad de Dios con la cirugía del corazón, la cadera que se rompió y otras cosas. Ahora estoy limitado y estoy tan en paz, así que pienso, bueno, ya nunca más viajaré al Lejano Oriente. Antes viajaba ahí varias veces al año, pero luego recibí este correo de 2 fieles, experimentados colaboradores invitándome. ¿Podría usted venir con otro hermano para dar unos mensajes de entrenamiento acerca de servir? Bueno, no podía responder de inmediato, pero vino a ser tan sencillo.
esta es la voluntad del Padre. No es que usted quiere ir, no quiere ir, si le gusta, no le gusta. Pero también dijeron, esto es Jesús, mente humano, de parte de ellos, venga usted con su esposa y luego, después de las reuniones de entrenamiento, lo llevaremos al lago Salmón y usted tendrá un tiempo de descanso. Así que hice esto porque eso fue la voluntad del Padre. Fue una sorpresa. Pero además un aspecto de la voluntad de Dios es que tuve que tener contacto con hermanos e iglesias en ciertas partes del país, no quiero decir a dónde, a las cuales iba todos los años para una conferencia de fin de semana y tuve que decirles, ya no puedo ir ahí más. Y lo recibieron, lo aceptaron. Y luego hice lo mejor para decir que hay hermanos colaboradores más jóvenes, tienen una porción en el ministerio. Simplemente invítelos a ellos para que ellos vayan. Sabemos lo que el Señor ya no quiere que hagamos, pero estaba teniendo comunión aquí unos meses atrás y me pidieron que viniera durante esta parte del año. Así que fue la voluntad de Dios venir a Phoenix. Veremos lo que será en el futuro. Así que cuando el Señor dice no, deberíamos tener paz, al igual que cuando Él dice sí. Porque usted es salvo de que usted haga algo que Él permite y Él lo resguarda a usted para que usted haga lo que es la voluntad de Él. Invocar el nombre del Señor es suficiente para que seamos salvos. Pero para entrar en el reino de los cielos, también necesitamos hacer la voluntad del Padre Celestial. Creo que esto está llegando a ser más claro. Invocamos el nombre del Señor para ser salvos. E invocamos el nombre del Señor para recibir su impartición presente. No dejamos de invocar, no cesamos de invocar el nombre del Señor. Pues de esta manera recibimos su suministro de vida. Sino para entrar en el reino de los cielos, también necesitamos hacer la voluntad del Padre Celestial. No tengo que preguntarles, yo creo que este es el sentir de ustedes. Ciertamente ustedes quieren entrar en el reino del Padre, en el reino de los cielos. Así que los animaría, simplemente establezca esto, resuelva esto entre usted y no solamente el Señor, sino con Dios el Padre. Aunque tal vez no es común que usted tenga comunión con el Padre. Puede aprender lo que está en 1 de Juan 1:3. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Simplemente tráelo, pruébelo, inténtelo. Padre, tú tienes una voluntad. Y yo decido vivir y hacer la perfecta voluntad de Dios. Padre, esta es mi decisión y confío que tú suministrarás todo lo que yo necesite para que haga tu voluntad. Así que debemos saber
qué es esta voluntad y debemos hacer esta voluntad. Y quizás no entendamos muchas cosas, pero hay un sentir interior. Tiene la paz, tiene la dirección. Quiero que hagas esto. Esta es mi voluntad. En otro tiempo quizás trae el asunto y se da cuenta, bueno, no hay paz por dentro. Tal parece que es tan deleitoso, pero no hay descanso. Porque esa no es la voluntad del Padre. B. Puesto que entrar en el reino de los cielos requiere que hagamos la voluntad del Padre Celestial, esto claramente difiere de entrar en el reino de Dios mediante la regeneración. Debemos recibir estos dos versículos en Juan 3. Habéis entrado en el reino de Dios al haber sido regenerados. Cuando hombres y mujeres son niños y niñas, son salvos y los bautizamos, ellos quizás no entienden lo que está ocurriendo, pero los estamos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos han sido regenerados y de este modo han entrado en el reino de Dios, en la esfera de vida. Y luego, al cuidar de ellos, hay que ayudarles a entender dónde están ustedes ahora. Tendremos que aprender, como padres espirituales, si usted tiene un pequeño niño que tiene 7 días, no le dirá, quiero que sepas que eres un miembro de mi familia, eres un ciudadano de Estados Unidos. Ellos no pueden absorber eso. Pero debe haber tal comprensión que cuando fuimos regenerados, entramos en el reino de Dios. Ya sea que nos guste o no, lo conozcamos o no, estamos aquí, nacimos aquí. Así como ustedes nacieron en cierto país. Muchos de nosotros en Estados Unidos. Y luego, debido a que estamos aquí, estamos bajo el gobierno y todo lo que tiene que ver con este país. Uno dice, la entrada en el reino de los cielos es lograda al nacer nosotros de la vida divina. Quiero hacer una pausa aquí. Tengo el sentir de no tomar las cosas por sentado. La vida divina. Voy a hacer una pregunta, pero no responda en voz alta. ¿Tiene usted la vida divina? No solamente la vida humana. ¿Cómo sabe usted que tiene la vida divina? Con la vida hay un sentir, hay una función. Y finalmente usted podrá discernir la diferencia entre su vida humana natural y la vida divina. Luego, gradualmente, su percepción se desarrollará. Y cuando usted esté a punto de decir algo o hacer algo o ir a algún lugar, usted se da cuenta, hay algo en mí que no me da la paz. Esto es algo que yo quiero hacer, quiero ir a este lugar. Bueno, esto es la vida divina que le está dando a usted el sentir. Que el Señor quiere que usted haga esto, pero no aquello.
Por eso todos debemos aprender en nuestra experiencia la función interior de la vida divina, porque el Señor, en gran medida, podríamos decir, Él rige sobre nosotros, Él nos gobierna por el sentir de vida. A veces tenemos que hacer una decisión. El tiempo es limitado. Y usted podría no estar claro qué decisión tomar. Así que hay un capítulo en Hechos. Pablo tuvo el sentir de ir en cierta dirección y luego el Espíritu dijo, no. Luego dijo, voy a ir en otra dirección. Y el Señor dijo, no. Así que él no dijo, soy terrible, iba en una dirección equivocada. No, es mejor tomar ciertos pasos en vez de estar aquí sentado sin hacer nada. Porque una vez usted ya está dando pasos, está en movimientos, es más fácil para el Señor decir, no, esto no es un juicio, es simplemente nos está redirigiendo y entonces uno dice, bueno, tal vez es esto y entonces finalmente quedará claro cuál es la dirección. Así que es por el sentir interior de la vida divina que entonces nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. Porque esta es la entrada. Al vivir nosotros la vida divina, esta es la entrada en el reino de los cielos. C. El Señor Jesús reprendió a aquellos que profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron obras poderosas en su nombre, porque, como hacedores de iniquidad, ellos hicieron estas cosas valiéndose de sí mismos, no en obediencia a la voluntad de Dios. Esto nos da cierto entendimiento espiritual. El Señor tiene un discernimiento cabal de cada parte, no solamente de nuestra conducta exterior, sino de nuestro pensamiento, nuestra constitución interior, de nuestros sentimientos, de nuestro ser interior. Por eso Él puede decir, estas cosas salieron de ti mismo. Tú pensabas que me estabas obedeciendo a mí, que me estabas sirviendo a mí. El Padre es la única fuente. Pero ahora, tu yo vino a ser la fuente. Así que estas cosas surgieron de nuestro propio yo en vez de que salgan en obediencia a la voluntad de Dios. Si yo estuviera escuchando esto por primera vez, cuando tenga oportunidad, simplemente conversaría con el Señor un poquito y le diría, Señor, sálvame de hacer cosas valiéndome de mí mismo. No soy mejor que nadie más. No quiero acabar en una situación en la que tú me digas esto. No es maravilloso. Oh, decidí moverme a este lugar o decidí hacer aquello. Y debido a que estamos en la era de la gracia, el Señor podría permitirlo. Y algunas cosas positivas podrían ocurrir y uno diría, bueno, qué tiempo más maravilloso. Pero el Señor nos diría, tú fuiste la fuente de esa decisión. Eso salió de ti. No surgió en obediencia a la voluntad de Dios. Obediencia.
Al nivel humano, es muy tierno que los niños están creciendo, adolescentes, ellos obedecen a sus padres, son obedientes en la escuela, sea lo que sea. Es mejor que sean obedientes a que sean rebeldes. Pero esa clase de obediencia es simplemente la vida humana natural. Porque cuando hay ciertos requisitos de Dios son puestos sobre nosotros, entonces podría haber otra historia, otro resultado. Bueno, este asunto, hicieron estas cosas, estoy repitiendo a propósito, hicieron estas cosas valiéndose de sí mismos, no en obediencia a la voluntad de Dios. Y con una preocupación íntima, no estoy exento de esto, también soy vulnerable a esto, que no haya colaboradores entre nosotros, de modo que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo el Señor diga, tú fuiste la fuente de todo esto. Esto fue inicuo. Más bien, si Él podría decirle a todos los queridos hermanos y hermanas, tú obedeciste la voluntad de Dios, tú obedeciste. Y con respecto a la voluntad de Dios, yo diría que hay más no en no que sí. No, 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 no. ¿Sí? Y hay un sentir interior. No es una trompeta que suena, no, no, más bien hay un sentir interior, no. Y eso es lo único que dirá nuestro Padre Dios, eso es suficiente. Esta no es la voluntad del Padre para mí. Yo me pregunto, digamos que varios colaboradores, digamos unos 20, como a menudo hacen, tienen tiempos juntos de comunión acerca de muchas cosas. Quizás cierto asunto surja, alguien habla largo tiempo acerca de esto y después todos dicen, bueno, nos sentimos bien. Y todos tienen oportunidad. ¿Cómo se sienten al respecto? Nos sentimos bien al respecto. Así que ellos, en cierto sentido, hay unanimidad. Pero ¿qué ocurriría si uno de los hermanos dijera, bueno, tuvimos muy buena comunión honesta, y todos tenemos el mismo sentir? Pero tengo una pregunta. ¿Es esta la voluntad de Dios? No es lo mismo. Solo porque estemos en unanimidad podría esta no ser la voluntad de Dios. En la vida de iglesia, en otra función o reuniones, podría haber una persona fuerte que dirija. Él tiene esa porción, pero cuando es presentado, manifestado, es extremadamente fuerte y los otros hermanos quizás teman de decir, bueno, hermanos, tengo que ser honesto, tengo otro sentir. Pero nadie debería estar molesto con esto. Más bien, tiene que haber el sentir, bueno, dénoslo a conocer. Yo he estado en reuniones donde alguien sugirió algo de una manera firme, pero no de una manera exigente, y el resto de los hermanos respondían
Y luego un hermano tuvo que decir, bueno, porque la decisión no había sido hecha todavía, dijo, tengo otro sentir. Y entonces ellos dijeron, por favor, comparta con nosotros. Y he estado en reuniones donde, después que ese hermano compartió algo, entonces todos estaban claros. Esto proviene de Dios. También he estado en tiempos de comunión donde un hermano sinceramente dijo, tengo otro sentir, por favor, délo a conocer. Y luego, después que lo comparte, y él es el primero en decir, ahora, después que les dije esto, yo estoy muy claro que esto no es lo que Dios quiere. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Yo era el hermano que estaba haciendo esto y estaba aprendiendo de esta manera, pero es en una atmósfera de amor, respeto mutuo, apertura unos a otros, y estamos yendo en pos del Señor juntos. No es que todos estemos simplemente en unanimidad, sino el factor gobernante es lo siguiente: ¿es esta la voluntad de Dios nuestro Padre? Yo me pregunto qué hubiera ocurrido si antes de esa conferencia a la cual me referí, si algunos tuvieron el sentir, es importante, es necesario hacer esto, pero hacemos una pausa. Ustedes dicen, esta es una carga, este es su sentir. Y hacer la pregunta, ¿es esta la voluntad de Dios? Esto es sumamente importante. C1. Hay dos principios rectores en el universo. El principio rector de la autoridad de Dios y el principio rector de la rebelión de Satanás. Es un hecho que en ciertos puntos de la historia del recobro del Señor ha habido rebeliones intensas. Esto ocurrió en la década de 1960 en Taiwán. Y el hermano Lee sabía que esto estaba brotando. Incluso mientras él daba mensajes, él dijo, me di cuenta lo que está ocurriendo. Así que él se fue de Taiwán por un periodo de tiempo, vino a Estados Unidos. Y en 1978 también hubo una rebelión. 1988 hubo una rebelión. Mencioné esto antes, pero esto podría ser algo nuevo para ustedes. En 1974, el hermano Lee iba a tener el primer entrenamiento semianual en el verano y comenzaría con el estudio vida de Romanos. Pero él tuvo que tener cirugía en uno de sus ojos, así que él dispuso para que 4 colaboradores dieran los mensajes. 30 mensajes. 3 por 10 días. Yo estaba allí. Escuché todos los mensajes. 3 de los colaboradores finalmente se rebelaron. Uno en el 78 y los otros 2 en 1988. Y el otro hermano acabó su carrera en 1984. Él sabía que estaba muriendo joven, pero él fue uno de los 4 que hizo la voluntad de Dios y estaba bajo el gobierno de Dios. Murió de edad mediana, estaba bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios, y no bajo el principio rector de la rebelión de Satanás. Hay algo, no solamente en mi corazón,
sino en el corazón de otros hermanos y hermanas mayores. ¿Qué tal de la nueva generación? La generación joven. Quizás no la segunda generación, sino la tercera generación. Son adolescentes, 20 y pico de años. ¿Han sido iluminados con respecto a esto? ¿Cuál es la batalla que se libra en el universo entre la autoridad de Dios y la rebelión de Satanás? Como ya he mencionado anteriormente en este fin de semana, después de un mensaje que fue dado durante el entrenamiento de números, se desató una rebelión y yo fui el blanco de ataque. No me afectó. Porque, como mencioné anoche, cuando el ataque viene, yo simplemente se lo presento al Señor en el trono. Yo no voy a pelear. Porque sinceramente creo que esta posiblemente sea la generación final y que ustedes, más jóvenes, sean el ejército. El Señor resguardará a algunos hermanos y hermanas jóvenes que los guiarán, los perfeccionarán, pero mucho dependerá de que usted sea absoluto para darle fin a esta era. Por lo cual debe haber luz intensa. No puedo entrar en esto ahora con respecto a la autoridad de Dios y la rebelión de Satanás. La rebelión de Satanás surgirá mediante ciertas personas. Él no se manifestará a sí mismo y dirá, soy Satanás y me estoy rebelando. Así que esta es parte de la batalla en la cual estamos involucrados. 2. No podemos servir a Dios y a la vez tomar el camino de rebelión. Vimos que esto ocurrió en 1978. Uno de los 4 hermanos que habló, por una parte, parecía que estaba sirviendo a Dios, pero por otra parte, él estaba rebelándose. Y luego brotó después del entrenamiento de verano de 1978 y fue muy claro. Pero todo el vivir de nuestra vida de iglesia debería ser positivo. No deberíamos decir, bueno, ¿cuándo ocurrirá la próxima rebelión? Aquí estoy observando. No, el enemigo usará eso para atormentarlo a usted. Tenemos una perspectiva muy positiva, pero cuando algo ha de brotar, ocurrir, entonces habrá discernimiento. Y aprendí del hermano Lee que él no tomó acción externa inmediata, sino que más bien él trajo la situación al Señor y luego esperó para que el Señor se moviera. Y entonces después el camino se abrió para que él hablara una y otra vez y otra vez. Por eso tenemos estos 2 libros, los mensajes sobre la vida y mensajes sobre la verdad, lo cual ocurrió después de esa rebelión. 3. Debemos apartarnos del principio rector de iniquidad y rechazar el camino de rebelión. Nos apartamos y lo rechazamos una vez nosotros estamos conscientes de lo que es. No puedo decir, bueno, lo escuché, así que me aparto del principio rector de iniquidad y rechazo el camino de rebelión. O más bien, usted tiene que venir al Señor tal como usted está. Señor, estoy escuchando esto por primera vez. Quiero servirte de manera apropiada. Entréname a apartarme del principio rector de iniquidad. Señor, protégeme, por favor. Sálvame. Y Él lo hará. Y Señor, enséñame cómo rechazar el camino de rebelión. Y entonces habrá discernimiento. Podría ser alguien que usted ha conocido por mucho tiempo
Pero usted se da cuenta, hemos tenido muchos tiempos de comunión, sirviendo juntos, pero no me uniré a usted en ir en esta dirección. Tuve que hacer esto abiertamente, simplemente declarar: tomaré este camino con el Señor en su recobro, con el hermano Lee que está tomando la delantera. Ellos se sorprendieron y ellos deberían haber estado sorprendidos porque debemos ser salvos de esto. 4. Servir a Dios está directamente vinculado con su autoridad. Nuevamente, pocos minutos, acabaré, tendremos unos 20 minutos para el compartir, pero habrá un tiempo donde podremos compartir acerca de esto. Servir a Dios está directamente vinculado con su autoridad. Nuestro servicio es nuestra obediencia a la autoridad gubernamental de Dios sobre nosotros, así que está vinculado con su autoridad. Así que el contenido de cualquier tema de una conferencia no origina de mí o de cualquier otro colaborador. Padre, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es tu sentir? La fuente. Estamos aquí bajo tu autoridad. Este es el lugar más pacífico en el cual está. El 5. Si no resolvemos el asunto de la autoridad, tendremos problemas en todas las áreas de nuestro servicio. El tiempo lo dirá. Debemos resolver el asunto de la autoridad. Y quizás podríamos tener una conferencia en cuanto a esto para todo el recobro. Veremos. Porque Él no puede decirle, bueno, obedezca a la autoridad, no se rebele. Más bien tenemos que suministrar a los santos, tenemos que ministrarle a los santos, debemos animarlos. Y luego podemos avanzar así todos juntos. Ahora el último punto. Que el Señor resguarde nuestro servicio en el principio rector de sumisión a la autoridad de Dios y a la voluntad del Padre. Esta podría ser una oración para acabar este mensaje. Sugiero con alguien que está cerca de usted orar oremos junto a esto. Que el Señor resguarde nuestro servicio en el principio rector de sumisión a la autoridad de Dios y a la voluntad del Padre. Y luego comparta según el mensaje.